Tengo 72 años, y hasta hace 6 meses, dormía en un cobertizo con goteras, envuelta en una manta que olía a humedad y soledad. Mi hijo me cerró la puerta. Mis vecinos me ignoraban. Y yo, ya ni me miraba al espejo. Pero una mañana, con mis últimas 7 monedas, sí, solo 7, hice algo que nadie, ni yo misma, creía posible. Yo no pedía mucho. Solo un rincón. Un rincón donde dejar mis cosas sin que nadie las moviera. Donde pudiera poner mi foto de boda en la mesita, la que tomamos frente a la iglesia de San José, con ese vestido blanco que me cosió mi madre a mano, puntada por puntada, con hilos de esperanza y lágrimas de orgullo. Donde, al llegar la noche, alguien, cualquiera, me dijera, ¿cenaste, mamá? Solo eso. Una pregunta. Una mirada. Un gesto que dijera, aún estás aquí. Aún importas. Pero el cariño, se gasta. Como las sábanas cuando las lavas 1000 veces y ya no huelen a suavizante, sino a resignación. Como los zapatos que caminaron demasiado y se despegan en la suela. Como los abrazos que dejan de apretar, que se vuelven formales, vacíos, como saludos de protocolo. Yo lo vi venir. No de golpe. No con gritos. Fue como una marea lenta, silenciosa, que se llevó el calor poco a poco, hasta que un día, ya no quedó nada. Él no me gritó. No me insultó. Solo me miró. Con esa mirada fría que duele más que un golpe, más que una bofetada, más que una puerta cerrada con llave. Esa mirada que dice, ya no vales. Ya no sirves. Ya no encajas. Mamá, me dijo, y su voz sonaba como si estuviera hablando de una factura vencida, de un mueble roto, de algo que ya no tiene arreglo. La casa es chica. Y tú, ya no encajas aquí. No lloré. No en ese momento. Porque las lágrimas, esas no se derraman delante de quien te lastima. Esas se guardan. Se esconden. Se acumulan detrás de los párpados, como agua en una presa a punto de reventar. Las lágrimas verdaderas, esas se dejan caer cuando estás sola. Cuando no hay testigos. Cuando el mundo sigue girando, indiferente, y tú te quedas clavada en el suelo, con un bolso en la mano y el alma hecha trizas, como un jarrón antiguo que nadie quiere reparar. Salí. Sin llaves. Sin abrigo. Sin despedida. Solo con un retrato de mi esposo, el que me sonreía desde el marco de plata desgastado, una muda de ropa doblada con esmero, porque así me enseñaron, aunque sea pobre, que tu ropa esté limpia y ordenada, y un frasco de pastillas que ya no me calmaban el dolor de las rodillas, ni el del corazón, ni el de la soledad que se me metía en los huesos como una fiebre que no baja. Caminé. Sin rumbo. Con los pies hinchados, con el orgullo roto, con el cuerpo temblando no de frío, sino de vergüenza. Porque sí, vergüenza. Vergüenza de ser una carga. Vergüenza de haber envejecido. Vergüenza de seguir viva cuando ya nadie te necesita. La gente pasaba. Rápida. Ocupada. Con sus bolsas, sus celulares, sus risas. Nadie me veía. O tal vez, sí me veían. Y por eso miraban para otro lado. Porque ver a una vieja con un bolso raído, arrastrando los pies por la acera, es incómodo. Recuerda que todos vamos a llegar ahí. Que todos vamos a ser descartables. Y nadie quiere verlo venir. Llovió esa noche. Una lluvia fina, triste, como de despedida. No era tormenta. No era aguacero. Era lluvia de esas que calan lento, que mojan el alma antes que la ropa. Me senté en un banco del parque. El mismo donde llevaba a mi hijo cuando era niño, a darle helado y a ver los patos. Ahora, los patos seguían ahí. Él, no. Apoyé la cabeza en el vidrio frío de una tienda cerrada. El reflejo del escaparate me devolvió una imagen que casi no reconocí, una mujer encorvada, con el pelo gris despeinado, los ojos hundidos, la boca sin sonrisa. ¿Esa era yo? La misma que bailaba en bodas, que cantaba en la ducha, que abrazaba fuerte y reía sin miedo. La misma que crió a un hombre, que hoy me echó como a un trasto viejo. Y por primera vez, no recé. Solo le pregunté a Dios. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Fui demasiado débil? ¿Demasiado buena? ¿Demasiado vieja? ¿Acaso el amor de madre tiene fecha de vencimiento? ¿Se acaba cuando los hijos crecen? ¿Cuando ya no necesitan tu leche, tu canto, tu abrazo? ¿O se acaba cuando tú ya no puedes darles nada, excepto tu presencia? No hubo respuesta.
Solo el sonido de las gotas cayendo sobre mi cabeza. Sobre mis hombros. Sobre el retrato de mi esposo, que protegí con mi mano temblorosa, como si él aún pudiera protegerme a mí. Como si, de algún modo, su sonrisa en esa foto pudiera decirme, tranquila, vieja. Yo estoy contigo. Pero no. Él se fue hace 10 años. Y yo me estaba yendo ahora. No de este mundo. Sino de la vida de los que decían amarme. Dormí allí. En ese banco. Con el bolso abrazado al pecho, como si fuera lo único que me quedaba. Porque lo era. Dentro tenía 2 fotos. La de mi boda, y la de mi hijo cuando tenía 5 años, con los dientes chuecos y los ojos llenos de luz. Un pañuelo bordado por mi abuela, con sus iniciales desgastadas. Un rosario de cuentas de madera, que olía aún a incienso y a domingo de misa. Y un sobre vacío, donde alguna vez guardé una carta que nunca envié. Decía, hijo, no me dejes sola. No me olvides. No soy perfecta, pero te amo más que a mi propia vida. A la mañana siguiente, el sol salió tímido. Como con pena. Como si supiera lo que había pasado. Una vecina me vio. Doña Marta. La que vivía 3 casas más abajo, la que me saludaba con la mano desde su balcón, la que me regalaba tomates de su huerto. Me conocía desde que era niña. Me vio sentada, tiesa, con los ojos enrojecidos, con el pelo mojado pegado a la frente. No dijo nada. Solo se acercó. Me puso una mano en el hombro. Y me dijo, con esa voz quebrada de quien ha visto mucho dolor. Ven, vieja. Tengo un cuartito atrás. No es palacio, pero no es la calle. No le dije gracias. No con palabras. Pero en mi corazón, le dije. Gracias por no dejarme morir sola. Gracias por verme. Gracias por recordarme que aún soy alguien. Ese cuartito se convirtió en mi mundo. En mi refugio. En mi celda. En mi tumba, antes de que el milagro llegara. Era pequeño. Muy pequeño. Con paredes de madera podrida, techo de zinc que retumbaba con cada gota de lluvia, suelo de tierra apisonada donde se formaban charcos cuando llovía fuerte. No tenía luz eléctrica. Usaba una vela. No tenía baño. Iba al monte, como en los pueblos antiguos. No tenía calefacción. Me cubría con 3 mantas y abrazaba una botella de agua caliente que me duraba media hora. Pero tenía una ventana. Pequeña. Sucia. Pero ventana al fin. Y por ella, entraba un rayo de sol cada mañana. Justo a las 7:15. Y yo lo esperaba. Como si fuera una cita con la vida. Me sentaba frente a él. Cerraba los ojos. Y dejaba que me acariciara la cara. Como si el sol me dijera, todavía estás aquí. Todavía puedes sentir. Todavía puedes vivir. Allí, en ese cuartito, empecé a hablar conmigo misma. A recordar. A perdonar. A odiar. A rezar. A maldecir. A escribir en cuadernos viejos cartas que nunca enviaría. A llorar sin testigos. A reírme sola, cuando recordaba alguna tontería de mi esposo. A cantar bajito, las canciones que me enseñó mi madre. A decirme en voz alta, no estás loca. No eres una carga. No merecías esto. Y allí, también, empecé a contar monedas. No para gastarlas. Para recordar que aún tenía algo. Aún tenía algo. Eran 7. Solo 7. Una de ellas, oxidada. La guardaba aparte. Por superstición. Por fe. Porque mi abuela decía, la moneda oxidada trae suerte, porque ya sobrevivió a todo. No sabía entonces que esa moneda sería la semilla de mi redención. Porque sí, hubo un milagro. Pero no vino con trompetas. Ni con ángeles. Ni con luces del cielo. Vino con 7 monedas. Y una fe que ni yo sabía que aún tenía. Y cuando lo sostuve en mis manos, ese pequeño boleto de papel, sentí, por primera vez en años, que el destino aún no había terminado conmigo. No era una cabaña. Era un olvido con techo. Un rincón que el mundo dejó atrás, como yo. Paredes de madera carcomida, con grietas por donde entraba el viento silbando como un lamento. Techo de zinc oxidado, que cada vez que llovía sonaba como tambores de guerra. Suelo de tierra apisonada, donde las hormigas hacían sus caminos como si fueran dueñas del lugar, y tal vez lo eran más que yo. No tenía luz.
No tenía agua. No tenía calefacción. Pero tenía algo que ninguna mansión podía comprar: silencio. Un silencio tan profundo, tan denso, que por primera vez en años, pude escucharme a mí misma. Me acuerdo del primer día. Doña Marta me trajo una colchoneta vieja, una manta de lana gruesa y una vela con un mechero. Esto es lo que tengo, vieja. Lo demás, lo pones tú, me dijo, y me guiñó un ojo como si estuviéramos compartiendo un secreto. Le sonreí. Fue la primera sonrisa sincera en meses. No era mucho, pero era dignidad. Y a veces, la dignidad no se mide en metros cuadrados, sino en detalles: una vela encendida, una manta que abriga, un vieja dicho con cariño. La primera noche, no dormí. No por el frío. No por los ruidos. Por el silencio. Ese silencio que no es vacío, sino eco. Eco de todo lo que callé. De todo lo que aguanté. De todo lo que perdoné sin que me lo pidieran. Me senté en la colchoneta, con la espalda contra la pared, y dejé que el silencio me abrazara. Y entonces, empecé a hablar. No en voz alta. No al principio. Solo en mi cabeza. Le hablé a mi madre. A mi esposo. A mi hijo pequeño, el que aún no sabía decir mamá sin babear. Le hablé a Dios. A la luna. A las estrellas que se colaban por la ventana. Le dije cosas que nunca dije en voz alta. Cosas como: ¿por qué me abandonaron? Fui muy débil. Dejé de ser útil. ¿Ya no valgo nada? Y entonces, algo cambió. Empecé a responderme. Como si dentro de mí hubiera una voz más sabia, más vieja, más fuerte que el dolor. Valgo, me decía esa voz. Valgo porque sigo aquí. Valgo porque aún respiro. Valgo porque aún puedo amar, aunque me hayan dejado de amar a mí. Empecé a hablar con Dios. No con el Dios de las iglesias, de los altares, de los curas. Con el Dios de las madres solas. De las mujeres rotas. De las que duermen en el suelo y aún dan las gracias por el techo. Le hablaba en la noche, con la vela encendida, viendo cómo la llama bailaba como si también tuviera frío. Dios mío, le decía, no te pido riquezas. No te pido venganza. No te pido que me devuelvan lo que perdí. Solo te pido que no me dejes olvidar quién soy. Que no me dejes convertirme en rencor. En amargura. En silencio eterno. Y él me respondía. No con palabras. Con pequeñas cosas. Con el rayo de sol que entraba a las 7:15. Con el canto de un pájaro que se posaba en el alféizar. Con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Con el calor de la manta cuando el frío mordía mis huesos. Con la sonrisa de doña Marta cuando me dejaba un plato de sopa en la puerta. Mira, me decía esa voz dentro de mí, Dios no te abandonó. Solo te está enseñando a verte sin espejos. A amarte sin aplausos. A existir, sin permiso. Guardaba las monedas en un calcetín azul, el último que me quedaba de cuando tejía. Lo escondía bajo una tabla suelta del piso, cerca de la cabecera. Las contaba cada noche. Como un ritual. Como un mantra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la oxidada. Siempre la oxidada al final. Como si fuera la más importante. Como si supiera que ella sería la clave. Un día, mientras barría el suelo con una escoba de ramas, sí, barría, porque aunque fuera tierra, quería que estuviera limpia, porque la dignidad también se barre, encontré una carta. Vieja. Amarillenta. Era de mi esposo. La había escrito antes de morir, pero nunca la abrí. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si estás leyendo esto sola, no lo estás. Yo estoy contigo. En cada paso. En cada lágrima. En cada risa que aún puedas tener. No dejes que el mundo te apague. Tú eres luz, vieja. Y la luz, no se apaga. Se esconde. Hasta que encuentra el momento de brillar otra vez. Lloré. Lloré como no lloraba desde su entierro. Lloré hasta que me dolía el pecho. Hasta que la vela se consumió. Hasta que el sol volvió a entrar por la ventana. Y entonces, entendí. No estaba sola. Nunca lo estuve. Empecé a escribir. En cuadernos viejos que rescataba de la basura. Cartas. Poemas. Recuerdos. Cartas a mi hijo. Hoy soñé contigo. Tenía 5 años otra vez. Me pedías que te contara la historia del príncipe y la luna. ¿Te acuerdas?
Yo cantaba mal, y tú reías igual. Poemas al viento, viento, llévame un suspiro a quien ya no me quiere. Que sepa que aún respiro. Que aún existo. Que aún lo amo. Recuerdos de mi madre. Ella me decía, hija, la pobreza no te define. Te revela. Muestra de que estás hecha. Y tú, estás hecha de acero y miel. Una noche, mientras escribía, vi una araña tejiendo su tela en la esquina del techo. La observé. Paciente. Constante. Aunque el viento la rompía, ella volvía a tejer. Así soy yo, pensé. Rota. Pero tejiendo. Siempre tejiendo. Fue en esa cabaña, donde aprendí a rezar sin palabras. Donde aprendí que la oración no es pedir, es agradecer. Donde aprendí que la fe no es creer que todo saldrá bien, es creer que, pase lo que pase, tú saldrás adelante. Donde aprendí que el amor no se mide en regalos, sino en presencia. Y aunque nadie estuviera presente, yo estaba presente para mí misma. Y entonces, llegó el cartel. Colgado en la tienda de la esquina. Letras grandes. Rojas. Sorteo especial. Premio. 100 millones. Me reí. ¿Yo? ¿Con mi suerte? ¿Con mi vida? Pero esa noche, soñé con mi abuela. Estaba sentada en una mecedora, tejiendo, como siempre. Me miró. Sonrió. Y me dijo, compra el boleto, hija. A veces, Dios escribe con tinta de lotería. A la mañana siguiente. Fui. Con las 7 monedas. Temblorosas. Sudadas. Esperanzadas. El muchacho de la tienda me miró con pena. ¿Segura? Me preguntó. Sí, le dije. Quiero uno, por favor. Y cuando me lo entregó, lo sostuve como si fuera un bebé recién nacido. Como si fuera la última semilla de un mundo que se acababa. Como si fuera mi última apuesta a la vida. Esa noche, lo puse sobre mi pecho. Y dormí abrazada a él. Como si durmiera abrazada a mi propio milagro. Porque sí, el milagro ya estaba en camino. Solo que aún no lo sabía. Yo no sabía que ese boleto iba a ser mi salvación. Lo único que sabía era que tenía 7 monedas. 7. No 8. No 6. 7. Y una de ellas, la última, la oxidada, la que guardaba aparte como si tuviera alma, como si supiera que su momento llegaría, esa moneda, fue la que selló mi destino. No fue un impulso. No fue locura. Fue fe. Fe en algo que ni yo entendía. Fe en esa voz que me susurraba en las noches frías, cuando el viento golpeaba las paredes de mi cabaña como si quisiera arrancarlas. Fe en mi abuela, que desde el cielo, o desde donde esté, me decía, compra el boleto, hija. A veces, Dios escribe con tinta de lotería. Fe en mi esposo, que me dejó una carta escondida entre las tablas del piso, como si supiera que un día la encontraría justo cuando más la necesitara. Fe en mí. En esa parte de mí que aún no se había rendido. Que aún creía, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario. Recuerdo el camino a la tienda. Cada paso dolía. No por las rodillas, aunque también, sino por el peso de lo que estaba haciendo. Porque comprar un boleto de lotería cuando no tienes ni para un pan, suena a locura. Suena a desesperación. Suena a último recurso de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo. Pero yo no lo veía así. Yo lo veía como un acto de amor. Amor por mí misma. Por la mujer que aún podía soñar. Por la madre que aún podía creer. Por la abuela que aún podía esperar. La tienda estaba a 3 cuadras. 3 cuadras que se me hicieron eternas. Pasé frente a la casa de mi hijo. Las cortinas estaban corridas. No quise mirar. Pero mis ojos traicioneros se detuvieron en la ventana de la cocina. Vi una taza humeante sobre la mesa. Una servilleta doblada. Un plato con restos de comida. Cosas normales. Cosas cotidianas. Cosas que yo ya no tenía. Y por un segundo, solo un segundo, sentí envidia. No de la taza. No del plato. De la normalidad. De la rutina. De saber que al final del día, alguien te espera. Que alguien te pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Que alguien te ve. Pero seguí caminando. Porque ya no era bienvenida allí. Y porque, tal vez, mi lugar ya no estaba en esa casa. Tal vez, mi lugar estaba en otro lado. Un lugar que aún no conocía,
pero que el universo ya estaba preparando para mí. Cuando llegué a la tienda, el muchacho estaba detrás del mostrador. Joven. Ojeroso. Con una camiseta desgastada y una sonrisa cansada. Me reconoció. Claro que sí. Era la vieja del cobertizo. La que compraba pan duro. La que pagaba con monedas contadas una por una. La que siempre decía gracias aunque le dieran el cambio mal. Me miró. Y en sus ojos, no vi lástima. Vi respeto. Y eso valió más que cualquier palabra. ¿Qué va a llevar, señora? Me preguntó, secándose las manos en el delantal. Tragué saliva. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Abrí el puño. Las 7 monedas brillaron bajo la luz fluorescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la oxidada. Siempre la oxidada al final. Como si supiera que era la más importante. Quiero un boleto, dije. Mi voz tembló. No de miedo. De emoción. De esperanza. De algo que no sentía desde hacía años. Él no hizo preguntas. No dijo, ¿estás segura? No dijo, con eso podría comprar comida. Solo asintió. Tomó las monedas. Las contó. Y me entregó el boleto. Era pequeño. Rectangular. Con números impresos en negro. Nada especial. Pero para mí, era el objeto más preciado del mundo. Más que el anillo de bodas que vendí. Más que el retrato de mi esposo. Más que las cartas que nunca envié. Porque ese boleto era la prueba de que aún podía apostar. Aún podía creer. Aún podía soñar. Lo guardé en el bolsillo de mi vestido. Justo sobre el corazón. Y caminé de regreso a la cabaña. Más lento. Más ligera. Como si hubiera dejado algo atrás. Como si hubiera entregado mi dolor a cambio de una posibilidad. Esa noche, no encendí la vela. Quise sentir la oscuridad. Quise abrazarla. Porque en la oscuridad, todo es posible. En la oscuridad, los milagros no tienen que justificarse. En la oscuridad, los sueños no tienen que ser realistas. Me senté en la colchoneta. Saqué el boleto. Lo puse sobre mis rodillas. Y le hablé. Sí, le hablé. Como si pudiera escucharme. Como si fuera un niño. Como si fuera mi hijo pequeño otra vez. Si ganas, le dije en voz baja, no lo hagas por mí. Hazlo por todas las mujeres que duermen solas. Por todas las madres que fueron echadas de sus casas. Por todas las abuelas que fueron olvidadas. Por todas las que aún creen, aunque el mundo les diga que ya no deben. Y entonces, lo puse sobre mi pecho. Lo abracé. Como si fuera un talismán. Como si fuera una promesa. Como si fuera mi último suspiro de fe. Dormí. Por primera vez en meses, dormí sin despertarme sobresaltada. Sin escuchar ruidos. Sin sentir frío. Sin pensar en el mañana. Solo dormí. Profundo. Tranquila. Como si supiera que algo grande estaba por venir. Soñé. Soñé con mi madre. Estaba en el jardín de nuestra casa vieja, regando las flores con una regadera de latón. Me sonrió. Ya era hora, me dijo. Ya era hora de que dejaras de pedir permiso para existir. Soñé con mi esposo. Estaba sentado en la mecedora del porche, leyendo el periódico. Levantó la vista. Te dije que no te rindieras, vieja. Soñé con mi hijo. Pequeño. Con los dientes chuecos. Corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Mamá. Mira lo que hice. Me desperté con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Porque por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Que algo, o alguien, estaba de mi lado. Al día siguiente, sonó el teléfono. Un número desconocido. Pensé que era una deuda. O una llamada equivocada. O alguien que quería cobrarme algo más. Pero la voz, esa voz, cambió todo. Señora, dijo, usted acaba de ganar el premio mayor. 100 millones de euros. No pude hablar. No pude moverme. Solo lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo. Lloré por los años perdidos. Por las navidades solas. Por los cumpleaños olvidados. Por las mañanas sin café. Por las noches sin abrazos. Por las palabras que nunca dije. Por las que nunca escuché. Lloré, porque el mundo me había dado la espalda. Y de pronto, me abrazaba con fortuna.
Fui al banco. Me atendieron con traje y sonrisas. Me ofrecieron café. Me llamaron señora. Hacía años que nadie me trataba así. Firmé papeles. Vi números tan grandes que no cabían en mi cabeza. Y en medio de todo, solo pensaba: ¿y ahora qué hago con tanto, cuando antes no tenía nada? Pero no fue el dinero lo que me cambió. Fue la dignidad. La dignidad que me devolvieron cuando me miraron a los ojos. Cuando me escucharon. Cuando me dijeron: usted es importante. Volví a la tienda. El mismo muchacho me reconoció. Le dije: vengo a pagarte lo que debo, y a darte las gracias. Le dejé un sobre con dinero suficiente para que estudiara lo que quisiera. Me abrazó. Y lloró conmigo. Ese día entendí: el dinero no cambia quién eres, pero sí cambia cómo te ven. Y a veces, eso duele más que la pobreza. Mi hijo llamó. Una semana después. Mamá, escuché algo, ¿es verdad? No le contesté con rabia. Ni con orgullo. Solo le dije: sí, hijo. Es verdad. Pero no te llamo para presumir. Te llamo para decirte que, aunque me sacaste de tu vida, nunca dejé de rezar por ti. Hubo silencio. Largo. Y luego, un sollozo. El primero que le escuché en años. Compré una casa. Un auto. Un vestido de gala. Pero lo que más me emocionó fue comprar una cama grande, tibia, con sábanas limpias, y dormir sin miedo. Sin frío. Sin hambre. El dinero me dio comodidad, pero la paz, esa la encontré cuando perdoné. Cuando entendí que mi valor nunca estuvo en lo que tenía, sino en lo que soy. Hoy miro atrás, y sonrío. No soy la misma mujer que salió llorando de esa casa. Soy más fuerte. Más sabia. Más libre. No gasto en lujos innecesarios. Ayudo a otros como yo. Porque sé lo que se siente estar en el fondo. Y si el destino me eligió para subir, será para tender la mano a quienes aún no pueden levantarse. Esta no es una historia de lotería. Es una historia de fe. De resistencia. De amor propio. Y si tú estás leyendo esto, quizás tu milagro también está a una moneda de distancia. No lo guardé en un cajón. No lo puse en la cartera. No lo escondí bajo la almohada. Lo puse sobre mi pecho. Justo encima del corazón. Como si fuera un bebé recién nacido. Como si fuera lo más frágil y sagrado que había tenido en mis manos desde que enterré a mi esposo. Y tal vez, lo era. Esa noche no encendí la vela. Quise la oscuridad. Quise sentir cómo la noche me envolvía como una madre cansada que por fin abraza a su hija sin preguntas, sin juicios, sin exigencias. Solo abrazo. Solo silencio. Solo presencia. Me acosté en la colchoneta, con el boleto pegado a mi piel, sostenido por el borde de mi blusa vieja. Lo sentía ahí. Liviano. Frágil. Pero, poderoso. Como si latiera conmigo. Como si respirara conmigo. Como si supiera que estábamos juntos en esto. Cerré los ojos. Y empecé a hablarle. En voz baja. Como se le habla a un secreto. Como se le habla a un milagro que aún no ha ocurrido, pero que ya se siente cerca. Si ganas, le dije, no quiero mansiones. No quiero autos lujosos. No quiero joyas que pesen más que mis recuerdos. Quiero una cama. Una cama de verdad. Con colchón que no crujan los resortes. Con sábanas que huelan a lavanda. Con almohadas que no me hagan doler el cuello. Quiero una ventana. Grande. Por donde entre el sol todas las mañanas. Y que yo pueda sentarme ahí, con una taza de té, y ver cómo el mundo sigue girando, pero ahora, conmigo dentro. Hice una pausa. Tragué saliva. Sentí que los ojos se me humedecían. Pero no lloré. No aún. Quiero que mi hijo, susurré, que mi hijo sepa que no lo odio. Que nunca lo odié. Que lo amé incluso cuando cerró la puerta. Que lo amé cuando no me miraba. Que lo amé cuando fingía que no existía. Quiero que sepa que el amor de madre no se va. No se apaga. No se gasta. Se esconde. Como una semilla bajo la tierra. Esperando, solo esperando, la lluvia justa. La luz justa. El momento justo. Me quedé callada un rato. Escuchando el viento. Escuchando el crujido del techo. Escuchando mi propia respiración. Lenta. Profunda. Como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de cambiar. Y si no ganas, le dije al boleto, casi en un suspiro, también está bien.
Porque ya gané algo. Ya gané el coraje de apostar. Ya gané la dignidad de creer. Ya gané la paz de saber que, aunque el mundo me olvidó, yo no me olvidé a mí misma. Me dormí así, con el boleto sobre el pecho, con las palabras aún flotando en el aire, con el alma más ligera que en años. Soñé que caminaba descalza por un campo de trigo dorado. El viento me acariciaba el pelo. El sol me besaba la frente. Y a lo lejos, vi una casa. Blanca. Con techo rojo. Con humo saliendo de la chimenea. Y en la puerta, estaba mi esposo. Con su sonrisa torcida. Con sus manos abiertas. Ya era hora, vieja, me dijo. Ya era hora de que dejaras de tener miedo. Corrí hacia él. Y por primera vez en años, corrí sin dolor en las rodillas. Sin cansancio en el alma. Sin lágrimas en los ojos. Soñé que abrazaba a mi hijo. Pequeño otra vez. Con los dientes chuecos. Con las rodillas raspadas. Con los ojos llenos de esa luz que el tiempo y el orgullo le apagaron. Mamá, me decía, perdóname. Y yo no le decía nada. Solo lo abrazaba. Fuerte. Como cuando era niño. Como cuando aún me necesitaba. Soñé que estaba en un banco. Firmando papeles. Con un traje elegante. Con el pelo recogido. Con las uñas limpias. Y una mujer joven, del otro lado del escritorio, me decía, señora, usted es la ganadora. Y yo no sonreía. Solo asentía. Como si ya lo supiera. Como si siempre lo hubiera sabido. Me desperté antes del amanecer. Con los ojos húmedos. Con el boleto aún sobre mi pecho. Con el corazón, más tranquilo que nunca. Me senté en la colchoneta. Saqué el boleto. Lo miré. Lo acaricié con la yema de los dedos. Como si pudiera leer su destino. Como si pudiera sentir su suerte. Gracias, le dije. No por ganar. Por existir. Por darme una razón para creer otra vez. Por recordarme que, aunque todo se derrumbe, siempre queda una moneda. Una fe. Un boleto. Una posibilidad. Salí de la cabaña. El cielo estaba estrellado. Más estrellado que nunca. Como si el universo hubiera decidido ponerse sus mejores joyas, solo para mí. Respiré profundo. El aire olía a tierra mojada. A esperanza. A futuro. Gracias, le dije al cielo. Gracias, le dije a mi madre, donde quiera que estuviera. Gracias, le dije a mi esposo, que me guiñó un ojo desde las estrellas. Gracias, le dije a la vida, por darme otra oportunidad. No sabía aún que iba a ganar. Pero ya no importaba. Porque ya había ganado lo más importante. La fe en mí misma. Y a veces, eso, es más valioso que 100 millones. Sonó el teléfono. No era un timbre fuerte. No era una alarma. Era suave. Casi tímido. Como si el destino no quisiera asustarme. Como si supiera que mi corazón ya no aguantaba sobresaltos. Era temprano. El sol apenas se asomaba por la ventana, pintando de oro el suelo de tierra de mi cabaña. Estaba sentada en la colchoneta, tomando un té caliente, el último saquito que me quedaba, cuando ese sonido cortó el silencio como un cuchillo. Miré el aparato. Viejo. De esos que ya nadie usa. Lo había rescatado de la basura hace 2 años. Solo lo usaba para recibir llamadas de doña Marta, cuando me dejaba sopa en la puerta o me avisaba que iba a llover. Pero ese número, no era el de doña Marta. Era largo. Desconocido. Con un prefijo que no reconocía. Pensé, es una deuda. O una llamada equivocada. O alguien que quiere cobrarme algo más. Porque así era mi vida. Así pensaba yo. Todo lo que venía de afuera, era una amenaza. Una mala noticia. Un recordatorio de que ya no valía nada. Pero algo dentro de mí, me dijo, contesta. Y lo hice. Díjame. Dije, con la voz ronca, como si aún no hubiera despertado del todo. Hubo un silencio. Corto. Pero denso. Como si del otro lado estuvieran preparando las palabras, como si supieran que lo que iban a decir, iba a romperme, o a reconstruirme. ¿Señora? Dijo una voz de mujer, suave, profesional, como de esas que atienden en los bancos o en las oficinas importantes. Señora, ¿es usted la titular del boleto número 487.291? Sentí que el aire se me escapaba del pecho. No pude hablar.
Solo apreté el teléfono con más fuerza. Como si fuera a caerme de las manos. Como si fuera lo único que me sujetaba a la tierra. Señora, insistió, le hablo de la Lotería Nacional. Usted acaba de ganar el premio mayor. 100 millones de euros. 100 millones. 100 millones. No 1000. No 10.000. No 1.000.000. 100 millones de euros. Sentí que el mundo se detenía. Que el tiempo se congelaba. Que el aire dejaba de entrar en mis pulmones. Me levanté. O tal vez, me caí. No lo recuerdo bien. Solo recuerdo que mis rodillas tocaron el suelo. Y que el teléfono seguía pegado a mi oreja. Y que la voz seguía hablando. Diciendo cosas. Números. Fechas. Documentos. Pero yo ya no escuchaba. Solo lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo. Lloré como no lloraba desde que mi hijo cerró la puerta. Lloré como si cada lágrima que caía fuera un ladrillo que se desprendía del muro que el dolor había construido a mi alrededor. Lloré por los años perdidos. Por las navidades solas. Por los cumpleaños olvidados. Por las mañanas sin café. Por las noches sin abrazos. Por las palabras que nunca dije. Por las que nunca escuché. Por las cartas que escribí y nunca envié. Por los sueños que enterré porque creí que ya no tenía derecho a soñar. Lloré, porque el mundo me había dado la espalda. Y de pronto, me abrazaba con fortuna. No sé cuánto tiempo estuve así. En el suelo. Con el teléfono en la mano. Con las lágrimas mojando mi blusa vieja. Solo sé que, cuando pude hablar, lo primero que dije fue: gracias. No por el dinero. Por no dejarme morir sola. Por recordarme, que aún merecía algo. Que aún era alguien. La mujer del otro lado se quedó en silencio un momento. Y luego, dijo algo que nunca olvidaré. Señora, no tiene que agradecerme a mí. Usted, se lo ganó. Con fe. Con coraje. Con esas 7 monedas que otros habrían usado para comprar pan, y usted, las usó para comprar esperanza. Colgué. No porque no quisiera seguir hablando. Porque necesitaba estar sola. Conmigo. Con mi llanto. Con mi alegría. Con mi asombro. Me senté en la colchoneta. Saqué el boleto. Lo miré. Lo acaricié. Como si fuera un hijo. Como si fuera un milagro hecho papel. Lo logramos, le dije. Y por primera vez, no sentí vergüenza de hablarle. No sentí locura. Sentí gratitud. Profunda. Sagrada. Salí de la cabaña. El sol estaba más alto. Más brillante. Como si supiera. Como si celebrara conmigo. Respiré profundo. El aire olía distinto. Más dulce. Más limpio. Como si el mundo se hubiera lavado la cara, para recibirme como soy ahora. Una mujer que ganó. No solo dinero. Sino dignidad. Sino fe. Sino vida. Fui al banco. El mismo donde años atrás me negaron un préstamo para arreglar el techo de mi casa. El mismo donde me miraron con desprecio cuando les pedí cambiar unas monedas. Ahora, me recibieron con sonrisas. Con trajes. Con café caliente. Con respeto. Señora, me dijo el gerente, poniéndome una mano en el hombro, es un honor atenderla. No le dije nada. Solo asentí. Porque no quería que mi voz temblara. Porque no quería que vieran cuánto me costaba, no llorar otra vez. Firmé papeles. Muchos papeles. Con nombres largos. Con números más largos aún. Vi mi nombre impreso en documentos que parecían de película. Titular del premio mayor. Beneficiaria única. Cuenta exclusiva. Y en medio de todo, solo pensaba: ¿y ahora qué hago con tanto, cuando antes no tenía nada? Pero no fue el dinero lo que me cambió. Fue la mirada. La forma en que me veían. La forma en que me hablaban. La forma en que me escuchaban. Como si de pronto, mi voz tuviera peso. Como si de pronto, mi existencia tuviera valor. Volví a la cabaña. Con un sobre lleno de documentos. Con una tarjeta dorada. Con una sonrisa que no me cabía en la cara. Me senté en la colchoneta. Saqué el retrato de mi esposo. Lo puse frente a mí. Lo logré, viejo, le dije. No sé cómo, pero lo logré. Y juraría que vi su sonrisa moverse. Que vi sus ojos brillar. Que lo sentí, a mi lado. Orgulloso.
Como siempre. Esa noche, no dormí. No por nervios. Por gratitud. Por asombro. Por fe renovada. Me quedé despierta. Mirando el techo. Escuchando el viento. Abrazando el boleto, que ya no era un boleto. Era un comienzo. Porque sí. Esta no era el final de mi historia. Era el primer capítulo de la que vendría. La que yo iba a escribir. Con mis propias manos. Con mi propio corazón. Con mi propia libertad. Y por primera vez en años. No tuve miedo del mañana. Porque sabía que fuera lo que fuera. Ya no estaría sola. No se lo conté a nadie. Ni a doña Marta, que me dejaba sopa en la puerta. Ni al muchacho de la tienda, que me miraba con esa ternura callada que solo tienen los que han visto sufrir. Ni siquiera a mi hijo, aunque su número seguía guardado en el viejo teléfono, marcado con una estrellita, como si fuera una constelación que aún esperaba volver a brillar. Guardé el secreto como un voto. Como un tesoro. Como una semilla que aún no está lista para brotar. Porque sabía que si lo decía demasiado pronto, el mundo iba a querer tocarlo. A juzgarlo. A dudarlo. A arrancármelo de las manos. Así que callé. Y en ese silencio, encontré una paz que no conocía desde niña. Una paz que no venía de la resignación, sino de la certeza. De saber que, por primera vez en años, yo tenía el control. Yo decidía cuándo, cómo y a quién contarle que mi vida había cambiado para siempre. Caminaba diferente. No erguida como una reina, pero sí con la espalda un poco más recta. Con los hombros un poco más livianos. Con la mirada un poco más alta. Ya no bajaba los ojos cuando alguien me miraba. Ya no me hacía pequeña cuando alguien hablaba fuerte. Ya no pedía permiso para existir. Fui a la tienda. La misma donde compré el boleto. El mismo muchacho estaba detrás del mostrador. Me vio entrar. Me sonrió. Buenos días, señora, dijo, como siempre. Y yo le respondí con una sonrisa que no fingía. Buenos días, hijo. Hoy vengo a pagarte lo que debo. No entendió. Claro que no. ¿Cómo iba a entender? Solo sabía que yo era la vieja del cobertizo. La que pagaba con monedas contadas. La que a veces se iba sin comprar nada porque no le alcanzaba ni para el pan duro. Pero yo saqué un sobre. Blanco. Grueso. Con su nombre escrito en la esquina, con mi letra temblorosa pero decidida. Tómalo, le dije, poniéndolo sobre el mostrador. ¿Qué es? Preguntó, con los ojos abiertos como platos. Es para que estudies lo que quieras, le dije. Para que no tengas que estar aquí, detrás de este mostrador, toda tu vida. Para que puedas soñar, sin miedo. Abrió el sobre. Miró dentro. Y se le cortó la respiración. No dijo nada. Solo me miró. Y luego, me abrazó. Fuerte. Como si yo fuera su madre. Como si yo fuera su salvación. Como si yo supiera lo que era tener que elegir entre comer o soñar. Gracias, susurró, con la voz quebrada. No me des las gracias a mí, le dije, acariciando su espalda. Gracias a ti, por verme. Por tratarme como una persona, cuando el mundo me trataba como un fantasma. Ese día entendí algo que nadie me había enseñado. El dinero no te hace mejor persona, pero te devuelve la dignidad que otros te robaron. Volví a la cabaña. Con el alma más ligera. Con el corazón más grande. Me senté en la colchoneta. Saqué el retrato de mi esposo. ¿Viste eso, viejo? Le dije. Hoy no solo gané dinero. Hoy, devolví esperanza. Y por primera vez, no sentí que estaba hablando solo con un recuerdo. Sentí que él estaba ahí. Escuchándome. Sonriéndome. Orgulloso. Empecé a caminar por el pueblo. Sin prisa. Sin miedo. Sin agachar la cabeza. La gente me miraba. Algunos con curiosidad. Otros con envidia. Otros, con respeto. Y yo solo caminaba. Como si cada paso fuera una afirmación. Aquí estoy. Sigo aquí. Y ahora, me ven. Fui al mercado. Compré frutas. Las más bonitas. Las más caras. No porque las necesitara. Sino porque podía. Porque quería sentir cómo se saborea la libertad. Cómo se huele la abundancia. Cómo se toca la vida sin miedo. Una señora me reconoció. ¿Usted no es la señora del cobertizo?
Me preguntó, con los ojos entrecerrados, como si no creyera lo que veía. Sí, le dije, sonriendo. Pero ya no vivo allí. ¿Y eso? Insistió, señalando mis bolsas llenas. Digamos, que el destino me hizo un regalo, respondí, sin entrar en detalles. Y ella, solo asintió. Como si supiera. Como si todos, supieran. Pero no dije nada. No por orgullo. Por protección. Porque sabía que, en cuanto abriera la boca, vendrían las preguntas. Las dudas. Las exigencias. Los ¿y por qué a ti? Los ¿y cuánto te dieron? Los ¿y me das un poquito? Y yo aún no estaba lista para eso. Aún necesitaba tiempo, espacio, silencio. Porque el silencio fue mi santuario, mi refugio, mi aliado. En el silencio, pude escucharme, pude sanarme, pude recordar quién era, antes de que el mundo me etiquetara como vieja, como carga, como pasado. En el silencio, escribí cartas. A mi hijo, a mi esposo, a mi madre, a las mujeres que aún duermen en bancos, a las madres que aún mendigan amor, a las abuelas que aún creen que ya no sirven para nada. Les dije, si estás leyendo esto, no estás sola. Yo también estuve ahí. En el fondo. En la oscuridad. Con las manos vacías y el corazón roto. Pero si yo pude, tú también puedes. Tu milagro no tiene fecha de vencimiento. Puede llegar con un boleto. Con una llamada. Con una puerta que se abre. O con una moneda, que parece nada, pero que el universo convierte en todo. Guardé esas cartas. No las envié. Aún no. Porque sabía que el momento llegaría. Que el mundo las necesitaría. Que alguien las leería, y se sentiría menos sola. Y entonces, llegó la llamada. La que esperaba, y temía. La que cambiaría todo, otra vez. Era él. Mi hijo. Su nombre apareció en la pantalla. Y mi corazón se detuvo. No por miedo. Por emoción. Por esperanza. Por fe. Contesté. ¿Mamá? Dijo, con la voz temblorosa. Sí, hijo, respondí, con la voz firme. Escuché algo. Titubeó. ¿Es verdad? No le contesté con orgullo. Ni con rencor. Ni con lágrimas. Solo le dije. Sí, hijo. Es verdad. Pero no te llamo para presumir. Te llamo para decirte que, aunque me sacaste de tu vida, nunca dejé de rezar por ti. Hubo silencio. Largo. Denso. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si el mundo contuviera la respiración. Y luego, un sollozo. El primero que le escuché en 10 años. Perdóname, mamá, dijo, entre lágrimas. Y yo, sin dudar, le dije. Ya lo hice. Desde el día que cerraste la puerta. Porque el perdón no espera a que te lo pidan. A veces, lo das, porque te libera. Y esa noche, dormí mejor que nunca. No por el dinero. Por la paz. Por la certeza. Por el amor, que, aunque tardío, aún latía. Sonó el teléfono. Otra vez. Pero esta vez, no era un número desconocido. Era su nombre. El que yo había guardado con tanto amor, y tanto dolor. Hijo. Así lo tenía guardado. Sin apellido. Sin apodos. Solo hijo. Como si, a pesar de todo, esa palabra aún significara algo. Como si, a pesar de la puerta cerrada, del silencio, del abandono, aún fuera mi hijo. Miré la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a romper mis costillas. No de miedo. De emoción. De esperanza. De algo que no podía nombrar, pero que me llenaba el pecho como un río que vuelve a su cauce. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y contesté. ¿Mamá? Dijo su voz. Más grave que antes. Más cansada. Como si llevara años cargando algo pesado, y recién ahora se diera cuenta. Sí, hijo, respondí. Mi voz no tembló. No por orgullo. Por paz. Porque ya no tenía nada que demostrar. Ni a él. Ni a nadie. Solo tenía la verdad. Y la verdad no necesita gritar. Hubo un silencio. Corto. Pero denso. Como si las palabras que venían fueran demasiado grandes para caber en el aire. Escuché algo. Dijo,
titubeando. ¿Es verdad? No le di vueltas. No le di rodeos. No le di drama. Solo le di la verdad. Sí, hijo. Es verdad. Y luego, añadí algo que no planeé. Algo que salió de lo más profundo de mi alma. Como un suspiro que llevaba años guardado. Pero no te llamo para presumir. Te llamo para decirte que, aunque me sacaste de tu vida, nunca dejé de rezar por ti. Silencio. De nuevo. Más largo. Más profundo. Como si el mundo se hubiera detenido para escuchar lo que venía después. Y entonces, lo escuché. Un sollozo. Pequeño. Frágil. Como el llanto de un niño perdido. El primer llanto que le escuchaba en 10 años. 10 años de silencio. De distancia. De orgullo. De dolor. Perdóname, mamá, dijo, entre lágrimas. Y yo, sin dudar, le dije. Ya lo hice. Desde el día que cerraste la puerta. Porque el perdón no espera a que te lo pidan. A veces, lo das, porque te libera. No colgué. No hablé más. Solo escuché. Su llanto. Sus disculpas entrecortadas. Sus no sabía, sus no pensé, sus me equivoqué. Y yo, solo escuché. Como una madre escucha. Como una madre sabe escuchar. Sin juzgar. Sin exigir. Sin venganza. Porque el perdón no es un premio. Es un regalo. Y yo, ya no necesitaba que él me lo pidiera para dárselo. Ya lo había entregado, en cada oración que le dediqué en las noches frías. En cada carta que escribí y nunca envié. En cada recuerdo que guardé, aunque doliera. En cada lágrima que derramé, pidiendo que estuviera bien, aunque ya no estuviera conmigo. ¿Puedo verte?, preguntó, con la voz rota. Claro que sí, le dije. Mi puerta siempre estará abierta para ti. No le dije ven a mi casa nueva. No le dije ven a ver lo que tengo ahora. Le dije, mi puerta siempre estará abierta para ti. Porque no quería que viniera por el dinero. Quería que viniera, por mí. Por la mujer que lo crió. Por la madre que lo amó, incluso cuando él dejó de amarla. Colgamos. Y me senté en la colchoneta, sí, aún dormía allí, aunque ya podía dormir en un hotel de 5 estrellas, y abracé el retrato de mi esposo. Lo logramos, viejo, le dije. No solo el dinero. Lo más difícil. Lo más importante. Él no respondió. Pero yo, sentí que sonreía. Como siempre lo hacía, cuando las cosas buenas, por fin, llegaban. No dormí esa noche. No por nervios. Por gratitud. Por asombro. Por fe renovada. Me quedé despierta. Mirando el techo. Escuchando el viento. Recordando. Recordando cuando lo cargaba en brazos. Cuando le cantaba para dormir. Cuando le curaba las rodillas raspadas. Cuando le decía te amo, y él me respondía con un beso baboso en la mejilla. Recordé también, el día que cerró la puerta. El frío en su mirada. El peso de su silencio. El dolor de sentir que, ya no era su madre. Solo una carga. Una molestia. Un recuerdo incómodo. Pero esa noche, no sentí rencor. Sentí compasión. Por él. Por mí. Por los dos. Porque el dolor, cuando lo miras de frente, deja de ser una herida y se convierte en una lección. Y yo, ya había aprendido la mía. Al día siguiente, fui al mercado. Compré flores. Las más bonitas. Las que él me regalaba cuando era niño, con dinero que ahorraba de su domingo. Girasoles. Siempre girasoles. Porque decía que eran como el sol, y que el sol nunca lo abandonaba. Las puse en un jarrón. En la mesa del centro. Donde él solía hacer la tarea. Donde solíamos tomar el desayuno. Donde, tal vez, volveríamos a sentarnos. Llegó al atardecer. Con las manos en los bolsillos. Con la cabeza baja. Como un niño que sabe que hizo algo mal, pero no sabe si será perdonado. Lo vi desde la ventana. Y sentí un nudo en la garganta. No de tristeza. De amor. De ese amor que nunca se va. Que se esconde. Que espera. Que perdona, antes de que te lo pidan. Abrí la puerta. Y él levantó la vista. Y me miró. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el alma desnuda. Como cuando era pequeño, y venía a pedirme abrazo después de una pesadilla. Mamá, dijo, y su voz se quebró.
Y yo, solo abrí los brazos. Como siempre lo hice. Como siempre lo haré. Y él, corrió hacia mí. Como cuando tenía 5 años. Como cuando aún me necesitaba. Como cuando, aún me amaba sin condiciones. Lo abracé. Fuerte. Como si pudiera meterlo de nuevo en mi vientre. Como si pudiera protegerlo de todo, otra vez. Como si pudiera empezar de nuevo. Perdóname, repitió, entre sollozos. Ya lo hice, hijo, le dije, acariciando su pelo. Ya lo hice. No hablamos de dinero. No hablamos de casas. No hablamos de cheques ni de cuentas bancarias. Hablamos de nosotros. De los recuerdos. De las risas. De las peleas. De las mañanas de domingo. De las noches de invierno. De las películas que veíamos juntos. De las canciones que cantábamos desafinadas. Y por primera vez en años, sentí que volvíamos a ser una familia. No por el dinero. Por el amor. Por el perdón. Por la fe, en que nunca es demasiado tarde, para volver a empezar. Esa noche, dormí mejor que nunca. No por el dinero. Por la paz. Por la certeza. Por el amor, que, aunque tardío, aún latía. Y supe, que esta historia, no era de lotería. Era de redención. De sanación. De un amor que, aunque roto, nunca murió. Compré una casa. Grande. Con jardín. Con chimenea de piedra. Con ventanas que se abren al amanecer y dejan entrar el sol como un abrazo tibio. Con una cocina donde cabe todo lo que nunca tuve, ollas nuevas, tazas de porcelana, un horno que no humea, una nevera que no hace ruido. Compré un auto. Silencioso. Suave. Con asientos de cuero que huelen a nuevo, a futuro, a vida que no se disculpa por existir. Compré un vestido de gala. Azul. Como el mar que nunca conocí. Con encajes que rozan la piel como caricias, con zapatos que no me lastiman los pies, con un espejo donde por fin me veo entera. Pero lo que más me emocionó no fue nada de eso. Fue comprar una cama. Una cama de verdad. No una colchoneta sobre tierra. No un catre oxidado que crujía con cada movimiento. Una cama grande. Tibia. Con colchón que no te duele la espalda. Con sábanas limpias que huelen a lavanda y a paz. Con almohadas que no te hacen doler el cuello. Con una cobija gruesa, que no deja entrar el frío, ni los fantasmas. La primera noche que dormí allí, lloré. No de tristeza. De gratitud. Porque después de tantos años durmiendo con el miedo como compañero, con el frío como vecino, con el hambre como recordatorio, por fin, tenía una cama donde el sueño no era un lujo, sino un derecho. Me acosté. Cerré los ojos. Y respiré profundo. Sin miedo. Sin frío. Sin hambre. Solo, paz. Una paz tan grande, tan densa, tan real, que me hizo entender algo que nadie me había dicho. El dinero no compra la felicidad, pero compra el silencio necesario para que la felicidad pueda llegar. Porque sí, el dinero me dio comodidad. Me dio seguridad. Me dio respeto. Pero la paz, esa la encontré cuando dejé de odiar. Cuando entendí que mi valor nunca estuvo en lo que tenía, sino en lo que soy. Cuando perdoné, no porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Cuando solté, no porque ya no doliera, sino porque ya no quería cargarlo. Empecé a ayudar. No con grandes donaciones. No con cámaras ni periodistas. Con pequeñas cosas. Con detalles. Como la mujer que fui, antes de que el mundo me etiquetara como pobre, como vieja, como inútil. Fui al albergue de mujeres. El mismo donde yo dormí una noche, cuando la lluvia me echó del cobertizo. Les llevé sábanas. Almohadas. Cobijas gruesas. Y les dije, mirándolas a los ojos. Ustedes no están solas. Yo también estuve ahí. Y si yo pude, ustedes también pueden. Una de ellas, me abrazó. Sin decir nada. Solo me abrazó. Y yo, la abracé de vuelta. Como se abraza a una hermana. Como se abraza a un espejo. Como se abraza a una parte de ti que aún no ha sanado. Fui a la escuela del barrio. La misma donde mi hijo estudió. Donde yo iba a las reuniones con mi mejor vestido, aunque estuviera remendado. Les doné útiles. Libros. Computadoras. Y les dije a los niños. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden. Yo también fui pobre.
Y hoy, soy millonaria. No por suerte. Por fe. Por coraje. Por no rendirme. Una niña, me preguntó. ¿Y cómo lo hiciste? Y yo, le dije. Con 7 monedas, y una fe que ni yo sabía que tenía. No gasto en lujos innecesarios. No compro joyas que pesan más que mis recuerdos. No lleno closets con ropa que nunca usaré. Porque sé lo que se siente, estar en el fondo. Mirando hacia arriba. Sin ver la luz. Y si el destino me eligió para subir, será para tender la mano a quienes aún no pueden levantarse. Porque el dinero no me cambió. Me reveló. Me mostró quién era, cuando ya no tenía nada que perder. Me enseñó que la dignidad no se compra, pero sí se recupera. Que el respeto no se exige, se gana, cuando te respetas a ti misma. Que el amor no se mendiga, se ofrece, incluso cuando no te lo devuelven. Una tarde, mi hijo vino a visitarme. Se sentó en el sofá. Miró a su alrededor. Y me dijo, «Mamá, ¿eres feliz?» No lo pensé. No lo dudé. Le dije, «Sí, hijo. Soy feliz. Pero no por la casa. Ni por el auto. Ni por el vestido. Soy feliz, porque ya no tengo miedo. Porque ya no me escondo. Porque ya no pido permiso para existir. Porque soy libre». Él bajó la cabeza. Y me dijo, en voz baja, «Yo, nunca supe lo que pasaste». «No importa», le dije. «Lo importante es que estás aquí ahora. Y que, me ves. Porque eso fue lo más valioso que me devolvió el dinero. Que me vieran. Que me escucharan. Que me respetaran. No como una vieja. No como una carga. No como un pasado incómodo. Sino, como una mujer. Como una madre. Como una sobreviviente. Como una milagrosa. Y si tú estás leyendo esto, y estás en tu fondo, escúchame bien. Tu milagro no tiene fecha de vencimiento. Puede llegar con un boleto. Con una llamada. Con una puerta que se abre. O con una moneda, que parece nada, pero que el universo convierte en todo. Porque el dinero no es el final. Es el comienzo. El comienzo de una vida donde tú decides. Donde tú eliges. Donde tú vales. Sin condiciones. Sin permisos. Sin disculpas. Y eso no tiene precio. Encontré la caja un día que llovía. No la busqué. Ella me encontró a mí. Estaba escondida detrás de un armario viejo, en el rincón más oscuro del cuarto de mi nueva casa, esa casa grande, con jardín, con chimenea, con ventanas que besa el sol. Cubierta de polvo. Con una cinta desgastada. Con mi nombre escrito en la tapa, con esa letra torcida que solo yo reconozco, porque es la mía. La de cuando aún creía que las palabras podían salvarme. La abrí con cuidado. Como si dentro hubiera algo vivo. Como si pudiera romperse. Y lo primero que vi fue el sobre azul. El primero que escribí. A mi hijo. Cuando tenía 10 años. Después de su primera pelea fuerte. Cuando me gritó, «Ojalá no fueras mi mamá». Y yo, en silencio, me encerré en el baño, y escribí esta carta. «Hijo, no sé si algún día leerás esto. Pero si lo haces, quiero que sepas que, aunque me gritaste, aunque me lastimaste, aunque dijiste palabras que aún me duelen, yo no dejé de amarte. Ni un segundo. Ni un minuto. Ni un día. El amor de madre no se apaga con el enojo. No se rompe con un grito. No se muere con el silencio. Se esconde. Como una semilla bajo la tierra. Esperando, solo esperando, que vuelvas a mirarme, para brotar otra vez». No la envié. No porque tuviera miedo. Porque sabía que él no estaba listo para recibirla. Que el dolor, a veces necesita tiempo. Como el vino. Como las heridas. Como el perdón. Seguí buscando. Carta tras carta. Todas sin enviar. Todas escritas en noches de insomnio. En madrugadas de lágrimas. En días donde el mundo parecía haberme olvidado. Una para mi esposo. Escrita el día que murió. Pero no la pude entregar. Porque ya no estaba. Viejo, te fuiste sin decirme adiós. Sin darme un último abrazo. Sin dejarme decirte cuánto te necesitaba. Pero no importa. Porque yo te sigo hablando. Te hablo cuando el viento sopla fuerte. Te hablo cuando el sol entra por la ventana. Te hablo cuando lloro, y cuando río. Porque tú, nunca te fuiste.
Solo cambiaste de lugar, de piel, de forma. Pero sigues aquí, conmigo, en cada paso, en cada suspiro, en cada latido. Otra para mi madre. Escrita cuando me echaron de casa. Cuando sentí que ya no valía nada. Mamá, hoy me botaron como a un mueble viejo. Como a algo que ya no sirve. Y me pregunté, ¿qué hice mal? ¿Fui muy débil? ¿Muy buena? ¿Muy vieja? Pero luego recordé lo que me decías. Hija, la dignidad no se pierde aunque te quiten todo. Y hoy me agarré de eso. De tus palabras. De tu voz. De tu amor. Porque tú, nunca me abandonaste. Ni siquiera ahora. Ni siquiera desde el cielo. Y luego, las más duras. Las que escribí a mis amigas. A esas que un día reían conmigo, y luego, cuando me vi en el suelo, fingieron no verme. Les escribí cartas llenas de dolor. De preguntas. De ¿por qué? De ¿dónde estaban? De ¿por qué me dieron la espalda? Pero nunca las envié. Porque entendí que el rencor no me llevaba a ningún lado. Solo me mantenía encadenada. Atada al pasado. Al dolor. A la injusticia. Así que, las quemé. Una por una. En el jardín. Bajo la luna. Con una vela encendida. Con los ojos cerrados. Con el corazón, más ligero que nunca. No las quemé por odio. Por liberación. Porque entendí que algunas cartas no están hechas para ser leídas. Están hechas para ser sentidas. Para ser escritas. Para ser soltadas. Pero, no todas. Porque hoy empecé a escribir otras. A desconocidos. A mujeres que duermen en bancos. A madres que mendigan amor. A abuelas que creen que ya no sirven para nada. Les escribo cartas. Cada semana. Con papel bonito. Con tinta azul. Con sellos de flores. Les digo. Si estás leyendo esto, no estás sola. Yo también estuve ahí. En el fondo. En la oscuridad. Con las manos vacías y el corazón roto. Pero si yo pude, tú también puedes. Tu milagro no tiene fecha de vencimiento. Puede llegar con un boleto. Con una llamada. Con una puerta que se abre. O con una moneda, que parece nada, pero que el universo convierte en todo. Y las dejo, en lugares donde sé que las encontrarán. En albergues. En estaciones de tren. En bancos de parques. En la mesa de la cocina de mujeres que aún no saben que merecen más. Una mujer me escribió de vuelta. No sabía quién era yo. Solo sabía que encontró mi carta, en un refugio, debajo de una almohada. Me dijo: señora, no sé quién es usted. Pero su carta me salvó la vida. Porque yo ya no creía. Ya no tenía fuerzas. Ya no quería seguir. Pero leí sus palabras, y sentí que alguien, en algún lugar, me entendía. Me veía. Me amaba. Así que, decidí intentarlo una vez más. Gracias. Por existir. Por escribir. Por recordarme que aún valgo. Lloré al leerla. No de tristeza. De propósito. Porque entendí que mi historia no es mía. Es de todas las que aún no han visto su milagro. Es de las que aún duermen en el suelo. Es de las que aún creen que nadie las ve. Es de las que aún necesitan una carta para recordar que aún están vivas. Y por eso, sigo escribiendo. No para ser famosa. No para que me aplaudan. Para que alguien, en algún lugar, sepa que no está sola. Que su dolor tiene testigo. Que su lucha tiene valor. Que su vida tiene sentido, aunque el mundo le diga lo contrario. Porque las cartas no siempre necesitan llegar a su destinatario. A veces, solo necesitan existir. Para que quien las escribe, se cure. Para que quien las encuentra, se salve. Para que quien las lee, sepa que aún hay esperanza. Y si tú estás leyendo esto, y estás en tu fondo, escúchame bien. Tu historia aún no termina. Tu carta aún no está escrita. Tu milagro aún no ha llegado. Pero va en camino. Con 7 monedas. Con una fe quebrada. Con un corazón roto. Con una lágrima que el universo está convirtiendo en oro. Porque tú no estás sola. Yo también estuve ahí. Y si yo pude, tú también puedes. Hoy miro atrás. Y no cambiaría nada. Ni el dolor. Ni el abandono.
ni el frío en los huesos, ni las noches sin cena, ni los días sin abrazos, ni las miradas que me atravesaban como si fuera invisible, ni las puertas que se cerraron en mi cara, ni los silencios que pesaban más que cualquier grito. Porque todo me trajo hasta aquí, hasta esta silla, frente a ti, contándote mi historia como quien confiesa un secreto sagrado. Hasta este jardín, donde ahora crecen girasoles, los mismos que mi hijo me regalaba de niño. Hasta esta casa, donde ya no duermo con miedo, sino con paz. Hasta este corazón, que ya no late de tristeza, sino de gratitud. No soy rica porque tengo dinero. Soy rica porque recuperé mi alma. Porque aprendí a perdonar, sin que me lo pidieran. Porque aprendí a amar, aunque me hayan dejado de amar a mí. Porque aprendí a vivir, sin pedir permiso. Recuerdo cada lágrima. Cada una. La que caía sobre el retrato de mi esposo, cuando el viento aullaba como lobo en el cobertizo. La que se me escapó cuando mi hijo cerró la puerta, y yo no tuve fuerzas para golpearla de nuevo. La que mojó el boleto, esa noche en que lo abracé como a un hijo recién nacido. La que brotó cuando escuché la voz al teléfono: señora, usted ganó 100 millones. La que derramé cuando mi hijo volvió, con los ojos llenos de arrepentimiento, y el alma desnuda. La que aún cae, cuando leo las cartas que me escriben mujeres que encontraron mis palabras, y decidieron no rendirse. Bendigo cada una. Porque cada lágrima, fue una semilla. Y de cada una, nació algo hermoso. De la del abandono, nació mi fuerza. De la soledad, nació mi fe. De la pobreza, nació mi dignidad. De la del perdón, nació mi libertad. De la esperanza, nació mi milagro. No vine aquí a contarte una historia de lotería. Vine a contarte una historia de resurrección. De una mujer que el mundo quiso enterrar, y que decidió florecer. De una madre que fue desheredada, y que heredó el amor más grande, el propio. De una abuela que durmió en el suelo, y que hoy extiende su mano para levantar a otras. Porque sí, si el destino me dio 100 millones, no fue para que los guardara. Fue para que los multiplicara, en esperanza, en abrazos, en cartas, en sábanas limpias, en útiles escolares, en sonrisas devueltas, en dignidad restaurada. Hoy, ayudo. No con pompa, no con cámaras, con presencia, con detalles, como la mujer que fui, cuando aún no tenía nada, pero ya lo era todo. Visito albergues. No para dar discursos. Para escuchar. Para abrazar. Para decirles a esas mujeres, con los ojos en los ojos: yo también estuve ahí. Y si yo pude, tú también puedes. Escribo cartas. Cada semana. A desconocidas. A rotas. A cansadas. A las que ya no creen en milagros. Les digo: tu dolor tiene testigo. Tu lucha tiene valor. Tu vida tiene sentido. Aunque el mundo te diga lo contrario. Y recibo respuestas. Cartas. Mensajes. Llamadas. De mujeres que encontraron mi palabra, y decidieron vivir un día más. Una me escribió: señora, su carta llegó el día que iba a rendirme. La leí. Y lloré. Y luego, respiré. Y decidí intentarlo otra vez. Gracias. Por existir. Por escribir. Por recordarme que aún valgo. Lloré al leerla. Como lloro ahora, mientras te hablo. Porque entendí que mi historia no es mía. Es de todas las que aún no han visto su milagro. Es de las que aún duermen en el suelo. Es de las que aún creen que nadie las ve. Es de las que aún necesitan una voz para recordar que aún están vivas. Y si tú estás viendo esto, y estás en tu fondo, escúchame bien. Tu milagro no tiene fecha de vencimiento. Puede llegar con un boleto, con una llamada, con una puerta que se abre, o con una moneda que parece nada, pero que el universo convierte en todo. No necesitas ser perfecta. No necesitas tenerlo todo bajo control. No necesitas que te entiendan. Solo necesitas no rendirte. Solo necesitas creer, aunque sea un poquito. Solo necesitas dar un paso, aunque te tiemblen las piernas. Solo necesitas escribir tu carta, aunque no sepas a quién enviarla. Porque el milagro no siempre viene con trompetas. A veces, viene en silencio. En forma de boleto. En forma de llamada.
En forma de abrazo perdido que vuelve. En forma de lágrima, que se convierte en semilla. Y tú, ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes tu moneda. Ya tienes tu fe. Ya tienes tu historia. Ya tienes tu valor. Aunque el mundo te diga lo contrario. Aunque tu familia te dé la espalda. Aunque duermas en el suelo. Aunque llores sola. Aunque creas que ya no puedes más. Porque mira, yo también creí eso. Y hoy soy prueba de que el final no es el final. Es solo un antes. Un antes del después más hermoso que puedas imaginar. Así que, respira. Sostén tu moneda. Escribe tu carta. Guarda tu fe. Abraza tu dolor. Y espera. No con desesperación. Con certeza. Porque si a mí, una vieja del cobertizo, el universo le devolvió 100 millones. ¿Qué no hará por ti? Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por permitirme ser tu recordatorio. De que no estás sola. De que no estás rota. De que no estás acabada. De que, aún puedes. Aún vales. Aún sueñas. Aún vives. Y si alguna vez te sientes invisible, recuerda, hasta las estrellas más brillantes nacen en la oscuridad. Con todo mi amor, la mujer que ganó, no la lotería, sino la vida.